Because for those of you that don't know me, obviously, you know, they introduced me. My name is Joel Ibañez. If you don't know me, if you do know me, my name is still Joel Ibañez. And that's where I have to pause, right? Yes. Porque para aquellos de ustedes que no me conocen, me llamo Joel Ibañez, y para aquellos de ustedes que sí me conocen, también me llamo Joel Ibañez. All right, so here's the thing. Esto es. Okay, a lot of us, you know, we come into this business. Muchos de nosotros nos unimos a este negocio. And we're so excited. Y estamos tan emocionados. Right? There's so much information. Hay tanta información. We've got a phenomenal product. Tenemos un producto fenomenal. And then the journey begins. Y entonces empieza la jornada. And the journey isn't always simple. Y el camino y la jornada no son tan sencillos siempre. But it should always be fun. Pero siempre debería ser divertido. Right? It should always be fun. And as I was thinking about, man, what am I going to talk about? Y cuando estaba hablando, pensando, ¿en qué voy a hablar? There's so many different things. There's so many phenomenal topics that we could go ahead and bring up about what it is that we do. Hay tantas cosas que podría decir, tantas cosas maravillosas que podría compartir con respecto a aquello de lo que nosotros hacemos. And I thought about the most important part of our Y business. pensé en la parte más importante de nuestro negocio. And how many of you know that it's not the coffee? ¿Cuántos de ustedes saben que lo más importante no es el café? Love the Ganoderma, but that's not the most important part. Me encanta la ganoderma, pero no es la parte más importante. It's the people. Es la gente. Woo! Right? It's the Es people. cierto. Because the one thing that I realized through this journey that I've been taking Porque algo que yo me he dado cuenta en esta jornada que yo estoy caminando is that inside every seed, es que en cada silla inside every seed is a forest. hay un árbol. En cada semilla hay un gran bosque. Right? And what determines whether that seed becomes a plant or it becomes a forest? Y lo que determina la diferencia entre que una semilla se haga una plantita o un bosque Is its environment, es en el ambiente, how you nurture it, cómo lo alimenta, how you take care of it, cómo lo cuida and you watch it grow. y cómo lo mira crecer. Woo! ¿Es cierto? And Gano Excel is creating a forest of leaders. Y se está creando un bosque lleno de líderes. I take a look at what our corporate office does for us. Yo miro lo que la oficina corporativa hace para nosotros. How many are glad you don't have to do all that research on compliance? Right? Están contentos de que no tienen que hacer esa investigación sobre cumplimiento. I mean, I was looking at that and my hat's off to you, my friend. Estaba Thank you so mirando much. esto y me saco el sombrero, dice. How many are glad we don't have to worry about all that marketing website stuff? ¿Cuántos de ustedes no se alegran de que no tienen que estar preocupados de hacer su propia página de internet? All you got to do is worry about you and your teams. Todo lo que tiene que hacer es preocuparse por sí mismo y por su equipo. Because the door to leadership opens inward, not outward. Porque la puerta hacia el liderazgo se abre hacia adentro. And when you're given a vehicle like we've been given, when you're given something as wonderful as Gano Excel, Y cuando se les da a ustedes algo tan maravilloso como lo que es Gano Excel, the only thing you need to provide la única cosa que usted necesita proveer is the engine. es el motor. Right? They provide the vehicle, you provide the engine. Ellos proveen el vehículo, pero ustedes proveen el motor. What is your engine? ¿Y cuál es su motor? Your reason to do this. Su razón para hacer esto. Because if you don't have a reason to do this, it doesn't matter how beautiful the vehicle is, it's not going to go anywhere. Porque si ustedes no tienen una razón para hacer esto, no importa cuán hermoso sea el vehículo, ustedes no van a poder lograr lo que ustedes quisieran lograr. You know, I love this time of year. Me encanta esta parte del año. Because I have family up in Illinois. Porque tengo familia en Illinois. And they're farmers. Y ellos todos trabajan como labriegos. They have 2,500 acres of corn and beans. Ellos tienen 25,000. What, how many? 2,500 acres de maíz y soya. Okay. Gracias. Merci. Okay. It's a team effort here, guys. It's a team effort. Es un esfuerzo de equipo, sí. Right? And what I learned about farming, y lo que yo he aprendido con respecto al trabajo del campo, is that you have to plant a lot of seeds. Es que usted tiene que plantar un montón de semillas. And sometimes those seeds are stolen. Y en algunas ocasiones esas semillas son robadas. By animals. Por animales. By weather. Por la temperatura. And sometimes you need to replant. Y en algunas ocasiones tiene que plantar de nuevo. But in the fall, pero durante el otoño, there's a harvest. Hay una cosecha.
And if you've maintained your Y crops, si usted ha mantenido todas sus plantas, sus plantíos, and if you nurtured them, y los ha alimentado, and if you've taken care of y them, los ha cuidado, then it will be a plentiful harvest. entonces va a ser una cosecha abundante. So my thing to you, Así que para ustedes todos, my advice to mi you consejo para ustedes is plant seeds. es planten semillas Every day, cada día, everywhere, en cualquier every sitio, place. en cualquier lugar. You guys understand that success in this business Entiendan que el éxito en este negocio is not about the big things that you do on a weekly or monthly basis. no es cuestión de lo que ustedes hacen por semana o por mes. It's about the little things you do on a daily Es basis. aquello que usted hace, a las cosas pequeñas que usted haga todos los días. Right? It's about those habits that you form. Es los hábitos que usted forma. And the most important Y thing, lo más importante it's about having the right attitude. es la actitud adecuada. In today's day and age, it's very easy to have a bad attitude. En esta época, en este momento histórico, es muy fácil tener una actitud inadecuada y negativa. Right? But the difference between a follower and a leader is what? Pero la diferencia entre un seguidor y un líder, ¿cuál es? Attitude. Actitud. It's what? ¿Qué? Attitude. It's what? Attitude. 1, 2, 3. Attitude. It's all about attitude. Todo es actitud. Right? It's all attitude. And the thing is, if sometimes, a lot of you guys are, man, I'm trying to lead. What's going on? Why don't I have people that are following and this and that? If sometimes you're finding it hard to lead, Y si algunos de ustedes en ocasiones me dicen, yo hago todo esto y quiero que la gente me siga y todo, pero yo les digo, si ustedes están teniendo dificultades para que la gente les siga, maybe it's because your attitude is changing so frequently that they can't keep track of it. es que ustedes están cambiando de actitud tan a menudo que la gente no puede darse cuenta exactamente de cuál es la actitud de ustedes. So we do a checkup from the neck up. Entonces tiene que usted hacer una verificación del cuello para arriba. Well done. Okay? Woo! So what I'm trying to tell you and what I'm trying to say is that your teams need you more than you need you a lot of times. Lo que yo quiero que definitivamente ustedes comprendan es que su equipo les necesita mucho todo el tiempo. Right? And the reason I talk a little bit about leadership right now is because you guys are here, which means you guys are the leaders. Woo! Porque aquellos de ustedes que están aquí son los líderes. And the moment you decided to be a leader Y en el momento que usted decidió ser un líder, is the moment you decided not to put yourself first. y el momento en que usted decidió ser un líder, es el momento en que usted decidió no ponerse a sí mismo a la cabeza o al frente. This business is not about individuals. Este negocio no se trata de individuos. When I look here and I look around, and you guys have to forgive me, I focus a lot on our Orlando family. Woo! Ahí veo a todos ustedes, pero me van a disculpar. Yo mantengo mucho enfoque en el grupo de Orlando. En la familia de Orlando. En la familia de Orlando. Okay? Why do I say that? ¿Por qué lo digo? Because we're no longer business partners. Porque ya no somos socios de negocios. It's more than being teammates. Es mucho más que ser miembros de un equipo. It's a family. Es una familia. It's a family. You will find that there will be people in your organizations that will do more for you than your own family members a lot of times. Se dan cuenta que en los equipos de ustedes van a encontrar gente que hace mucho más por ustedes que los mismos miembros de su familia. Plant seeds, my friends. Entonces planten semillas, amigos. Stay thirsty and drink coffee. Tengan mucho café, Right, but plant seeds. pero planten semillas. When we were given this opportunity to speak and to say a few things, Cuando se me dio esta oportunidad de hablar con ustedes y compartir algunas cosas, we were also given a time limit. también se nos dio un límite de tiempo. So I had to figure out how to fit in a 3-hour talk into 10 minutes. Así que tuve que asegurarme cómo podía yo poner una presentación de 3 horas en 10 minutos. And I may be short, but I have a lot to say. Y puedo quedarme corto, pero tengo muchas cosas que decir. Right? But my time is up. Pero se me acabó el tiempo. But I have the distinct pleasure Tengo el placer distintivo and the honor y el honor to introduce the next speaker. de presentarles a la próxima persona que va a hablar. And I am so glad that I was scheduled before him and not after. Y estoy tan contento de que se me permitió hablar antes que él y no después. No, seriously. ¿Verdad? You'll see why. You'll Se see van a dar cuenta why. de por qué.
You know, we talk about a family and a group and stuff. Hablamos acerca de familia, de grupo, etc. This gentleman's energy, although he resides in Miami, is felt in Orlando. La energía de esta persona, a pesar de que él vive aquí en Miami, se siente allá en Orlando. This is a gentleman of morals, ethics, and character. Este es un hombre con grandes estándares morales y de carácter. Do you know how you can tell the character of a person? ¿Ustedes saben cómo darse cuenta del carácter de una persona? On how you felt after you spent some time with them. Es en cómo ustedes se sienten una vez que ustedes pasaron un tiempo con esa persona. This guy has changed and rocked my world in so many ways. Esta persona ha cambiado mi mundo en tantas maneras que son increíbles. When he comes to visit us in Orlando, Cuando nos viene a visitar a Orlando, Disney shuts down. Disney tiene que cerrar las puertas. So, ladies and Así gentlemen, que, señoras y señores, what I want you to do is you're going to get to your feet. quisiera pedirle que se pongan de pie. And I want to hear a rumble. Y quiero escuchar un gran ruido. Ladies and gentlemen, boys and girls, it is my pleasure to introduce to you the one, the only, live from Miami, Alex